Muy buenos días, Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. Tenemos pensamientos arraigados en nuestra mente que evitan que podamos ser bendecidos por el Señor. Uno de estos pensamientos es creer que como Dios es todopoderoso, entonces Él va a hacer todo en nuestras vidas. Él va a provocar un milagro en nuestras vidas, o Él va a permitir que nosotros podamos ver su gloria, esas promesas que nos ha hecho, sin que nosotros movamos un solo dedo. Y no es así. Definitivamente, para que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que colocar de nuestra parte. No va a ocurrir algo milagroso en nuestras vidas si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces no podemos seguir engañados pensando de que va a ocurrir algo sobrenatural haciendo muy poco o casi nada, estando pasivos, estando quietos, estando totalmente dormidos a nivel espiritual, sin provocar que Dios pueda obrar realmente un milagro en cada uno de nuestras vidas. Vamos a ver bíblicamente dos ejemplos y vamos a notar diferencias entre cada uno de ellos para que podamos ver qué es lo que realmente se requiere para poder ver un milagro en nuestras vidas, para poder ver las promesas de Dios en cada uno de nosotros. En primer lugar, la palabra enseña en el libro de Juan, capítulo 5, verso del 6 al 9. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo, aquel día. Fíjese lo que enseña la palabra en este primer ejemplo que vamos a ver. Este hombre ya tenía muchísimo tiempo de estar en el estado en el que estaba. Tenía exactamente 38 años esperando un milagro. La forma de poder recibir el milagro era solamente en un momento específico, cuando las aguas se movían. Él tenía que levantarse rápidamente e ir allá antes que otro entrara en el agua y pudiera ser sano. Este hombre había estado pasivo, ya se había hasta resignado a poder ser sanado debido a que no podía en sus propias fuerzas poder llegar hasta ese lugar y recibir ese milagro. Cuando Jesús le confronta o cuando Jesús le habla, le dice: ¿quieres ser sano? Y esa pregunta parece que no tiene sentido, porque ¿cómo Jesús le va a preguntar a una persona que está esperando por un milagro 38 años si quiere ser sano? Y es que la realidad es que la persona no quería ser sana, se había conformado a su estado, ya había pensado de que el milagro no era para él, ya pensaba que el milagro no iba a suceder. Y muchas veces nosotros podemos estar así, se nos pasa el tiempo y creemos que ya nada va a ocurrir, creemos que el milagro ya no va a pasar. Se nos pueden pasar años y años y años esperando en la promesa, pero sentados esperando, pasivos, el mover de un estanque o el mover del agua, sin entender que debemos levantarnos y andar, que debemos creer en fe que Dios lo puede hacer. Fíjese que después, en la misma palabra, el Señor le dice: mira, levántate y anda. Pero no oró por él ni impuso mano, sino que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra de que inmediatamente fue sano. El segundo ejemplo que vamos a ver va a marcar una diferencia y está en el libro de Marcos, capítulo 5, verso del 25 al 31. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud le dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Este ejemplo es totalmente distante del que colocamos con el cojo de Betsaida. Esta mujer, en primer lugar, había escuchado hablar de Jesús. Sabía lo poderoso que era. Sabía que Jesús era el único que podía obrar un milagro, porque ella lo había intentado de muchas maneras, con muchos médicos, dice la palabra, y había gastado muchísimo dinero y no había ocurrido nada. Pero dice la palabra, y escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de él. ¿Qué hemos escuchado nosotros de Jesús? Sabemos que él todo lo puede. Sabemos que él va a obrar un milagro en nuestras vidas. Sabemos que él es el único que puede cambiar nuestra situación. Ya eso lo sabemos, hemos escuchado que Jesús puede hacerlo. Pero no solamente se queda allí. Ella no se queda allí con solamente escuchar, como muchas veces nosotros lo hacemos. Nosotros muchas veces solamente escuchamos que Jesús lo puede hacer. Ella colocó por obra lo que había escuchado. Ella inmediatamente declaró, y ese es el segundo paso. Tienes que declarar, tienes que decir. Ella dijo: quizás él pueda sanarme. Lo declaró, lo habló. Primero escuchó y después lo declaró. Entonces es importante que podamos mezclar estas dos cosas. Escuchar de Jesús y declarar en fe, para que puedan operar, para que pueda obrar el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando esto ocurre, ella se decide, se lanza, hace algo, se levanta. A pesar de que había una multitud tremenda, ella se abre paso por medio de la multitud y toca el manto de Jesús. Dice la palabra que inmediatamente fue sana. Pero tuvo que hacer algo, tuvo que moverse. Esta es la gran diferencia entre un ejemplo y otro, entre el cojo de Betsaida y la mujer del flujo de sangre. Uno se quedó estático, pasivo, no se movió, y otro provocó, en este caso la mujer, que ocurriera un milagro. Ella se levantó, escuchó la palabra, escuchó quién era Jesús, declaró la palabra y se levantó, tocó el manto de Jesús y fue sana. Dice la palabra de que Jesús sintió que salió poder de él y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, sorprendidos, de una manera sarcástica, le dicen: maestro, pero ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Con tanta gente que te está apretando, con muchas personas que están a tu alrededor y que te están apretando. Y él dijo: muchos me tocan, pero solamente una sola persona creyó e inmediatamente fue sana. Es decir, hay muchas personas manoseando a Jesús, tocando a Jesús, pero sin fe. Por eso no ocurre nada. Nosotros muchas veces estamos manoseando a Jesús y podemos hasta tocarlo, pero tocarlo sin fe, sin que ocurra nada. Y la fe tiene que ir mezclada con lo que oímos, con lo que hemos escuchado de Jesús, con lo que hemos aprendido de él y con lo que declaramos en fe. Tú tienes que aprender a oír y a declarar la palabra que Dios tiene y que es de bendición tremenda para tu vida. Y después que hayas oído y declarado la palabra, entonces moverte en la esfera espiritual para que puedas recibir ese milagro, para que puedas entender que debes activar esa fe mezclando el escuchar y el declarar para que pueda ocurrir el milagro que tiene que ocurrir en tu vida. Oremos. Señor, te doy gracias por esta mañana, gracias por lo que nos has hablado en el día de hoy. De verdad queremos ver, Señor, un milagro en nuestras vidas y que tú operes por medio de tu poder en nosotros, Señor. Gracias te doy por esta palabra, gracias te doy por la bendición tremenda, Señor, que es escuchar tu voz cada mañana. Te pido que esa palabra que tú nos has dado hoy pueda provocar en nosotros mucho fruto, pueda dar mucho fruto, que podamos recibirla, Señor, y colocarla por obra. Hemos aprendido que tenemos que escuchar, que tenemos que declarar en fe y después movernos, Señor, para poder ver ese milagro que tú tienes y que es para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana.